Hola, hola chicas, bienvenidas a otro video podcast más. El trauma emocional no es una sentencia de por vida. Sanar, sí es posible. Hoy quiero hablarte sobre el tema de cómo el trauma emocional puede afectar nuestra vida y qué pasos prácticos podemos dar para superarlo y empezar a sanar. No importa cuán profundo fue el dolor, siempre hay un camino hacia la sanación interior y de regreso hacia tu paz. Te voy a estar compartiendo qué puedes hacer para empezar a sanar y recuperar tu bienestar. Pero antes de empezar con el tema, quiero recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer ahora mismo y que active las notificaciones. De esa forma, no te perderás ninguno de mis próximos videos. Empecemos. Primero es importante que podamos entender qué es el trauma emocional y cómo este se manifiesta. El trauma emocional es el daño profundo que se genera por experiencias que viviste, experiencias dolorosas o incluso por el miedo o cualquier tipo de abuso que has vivido en el pasado en cualquier etapa y que eso sigue afectando tus emociones y tu vida hoy en el presente. ¿Cómo se presenta el trauma? Cada persona lo puede percibir de una forma un poco distinta a la de los demás, pero hay cosas que son muy similares en la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, puede aparecer como ansiedad, un miedo constante, puede presentarse también en relaciones disfuncionales, en baja autoestima o la sensación de estar atrapado en el pasado. Es importante que tú puedas reconocer que el trauma puede ocurrir tanto de cosas que fueron muy fuertes, pero de situaciones muy pequeñas que pudieron haber ocurrido y que a lo mejor conscientemente creíste que no te afectaron, pero para tu cerebro y tu sistema nervioso sí fue un trauma. Por ejemplo, el dejar a nuestro país, como la mayoría que estamos en otros países que emigramos, ese es un trauma. Desastres naturales, eso es un trauma. Cuando se termina una relación de pareja o que se daña una relación interfamiliar, eso genera también un trauma. Por darte algunos ejemplos, hay muchas otras cosas que son un trauma. También lo que es accidente de auto, eso crea un trauma. Comprender que sí tenemos muchas situaciones que vivimos y que se generaron ciertos traumas, y vas a estar escuchando mucho esa palabra en este video, es el primer paso para que tú puedas comprender en primer lugar qué es lo que te ocurre. Muchas personas llegan a mis talleres, incluso a terapias individuales o programas, y me dicen, pero no sé por qué tengo mucha ansiedad, no sé por qué me da miedo la soledad, y no sé por qué esto, y no sé por qué lo otro. Bueno, empezar a comprender de dónde viene todo eso que sentimos hoy en el presente y que nos roba la paz, incluso que genera insomnio en muchas personas, es el primer paso para que tú puedas empezar a liberar todas esas emociones y sensaciones que se crearon en el momento del trauma, porque todo eso crea una baja autoestima, como te mencionaba hace ratito, inseguridad en ti misma. Muchas veces no sabes ni lo que quieres en la vida, o si sabes, te da mucho miedo poder concretar eso que quieres. Hace muchísimos años alguien me dijo en sesiones individuales, pero a mí me da miedo sentirme feliz, porque cada vez que yo me siento feliz, algo malo me pasa después y se me va la felicidad, se esfuma de mi vida. Y entonces estuvimos trabajando con ella y descubrimos que había mucho trauma del cual ella no estaba consciente, y en el momento del trauma se crean creencias, por supuesto, no positivas. Son creencias que después nos limitan, y por eso es tan importante poder superar el trauma, liberar el dolor y las sensaciones para luego cambiar creencias, y de esta forma vamos teniendo una mejor calidad de vida. ¿Alguna vez tú te has sentido paralizada por un evento que pasó hace tiempo, pero que sientes que todavía está ocurriendo como si lo estuvieras viviendo? Y eso ocurre porque nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro se quedan anclados a lo que ocurrió en el momento cuando no se liberan esas emociones y esas sensaciones. Por eso es tan importante nosotros empezar nuestro proceso de sanación y liberación emocional para que el sistema nervioso se tranquilice y por supuesto que nuestro cerebro entienda que eso ya pasó, que ya no lo estamos viviendo, porque de otra forma el cerebro hace que eso lo estemos reviviendo una vez y otra vez y otra vez. Es como el hámster que corre y corre en la ruedita, pero que no llega a ningún lado. Nuestro cerebro y sistema nervioso se quedan reviviendo lo que vivimos en el pasado y no pasamos de ahí.
Y por eso muchas veces nos cuesta tener paz, nos cuesta tener relaciones armoniosas, nos cuesta incluso descansar tranquilamente cuando nos vamos a la cama a dormir. Entonces, ¿cómo empezamos nosotras a superar el trauma emocional? Reconocer y aceptar que vivimos situaciones dolorosas y traumáticas es uno de los primeros pasos y es fundamental poder aceptar que hay mucho dolor. Muchas personas dicen, ya pasó, ya no me lo recuerdo, pero aunque tú no te acuerdes de muchas cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron o el por qué ocurrieron, tu sistema nervioso y tu cerebro tiene toda esa información y aunque con tu mente consciente no lo recuerdes, todo eso está ahí afectando tu presente, impidiendo que te sientas plena y feliz. Cuando tú empiezas a aceptar lo que sientes sin juicios y atraviesas el miedo de sentir eso, porque es otro lado que da mucho temor a veces adentrarnos en aquello que sabemos que está allí y hay muchas personas que les da miedo y es normal, porque eso a veces duele adentrarnos en eso que está allí, pero cuando nos empezamos a adentrar en eso que está allí, nos permitimos empezar a reconocer las emociones que están ahí. En el taller que di hace unos pocos días, recuerdo que les hablaba de esto, de empezar a reconocer las emociones. Y muchas personas levantaban las manos y me decían, Vero, yo solo reconozco el enojo, la tristeza y reconozco el miedo y reconozco la frustración. Y entonces yo les explicaba que hay muchas otras emociones, pero como no nos damos el permiso de ir a sentirlas, no podemos reconocer la diferencia de una emoción a la otra. Por ejemplo, hay personas que se confunden y creen que están deprimidas todo el tiempo, pero probablemente no siempre que creen que están deprimidas están realmente reprimidas. Puede ser que a veces lo que están sintiendo es rabia o es impotencia. Y todo eso, empezar a reconocer nuestras emociones y dejarlas fluir, es un primer paso para nosotras empezar a liberar eso que está atrapado allí en nuestro interior, reprimido. Aceptar no significa debilidad, significa ser valientes para empezar a afrontar lo que está allí y poder soltarlo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a sentir mis propias emociones reprimidas y aceptar y reconocer mis traumas, fue muy liberador, pero también recuerdo que al principio era muy difícil y recuerdo que había una coach que me decía, Vero, es que tienes el corazón cerrado, brindado. Y yo no le entendía a qué se refería. Y ella me decía, vives mucho acá y poco acá. Todo eso no lo comprendía porque para mí era difícil poder darme el permiso de sentir, porque era una ollita de presión que si yo sentía que iba a adentrarme ahí, sentía que iba a explotar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fui dándome el permiso de empezar a experimentar eso que estaba ahí, que de una u otra forma, cuando menos acordaba, boom, me golpeaba la vida y creaba resultados que no eran los mejores. Y a veces nuestras heridas emocionales nos van jodiendo, como digo, la vida, nos van afectando y no nos permiten avanzar. Entonces, cuando nos empezamos a dar el permiso de sanar, de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Reconozco que sí hay heridas emocionales que no he sanado. Reconozco que viví situaciones que sí fueron traumáticas y que aunque pasaron muchos años, todavía no las he superado. Y es desde ahí, desde la valentía, pero al mismo tiempo de la humildad, de reconocer que hay heridas emocionales que sanar, es el primer paso para nosotras empezar a sanar y avanzar hacia una vida más plena y más feliz. El proceso de sanación no tiene por qué ser solitario. Es importante nosotras poder hablar con alguien de confianza a tu alrededor y si no tienes a alguien de confianza, puedes unirte a espacios donde puedas ser acompañada en este proceso. Por ejemplo, debajo de este video te voy a dejar el enlace a una carta para sanar a mi niña interior y esa es gratuita. Tú la puedes descargar en el enlace que está debajo de este video. Y esa es una forma de empezar tú a sanar acompañada a través de ese paso a paso que te voy guiando ahí en la cartita para sanar tu niña interior. Otra de las cosas que puede ayudarte muchísimo a ti misma es descansar. Cuando te sientas cansada, date el permiso de descansar.
Date espacios para poder reflexionar y adentrarte en tu interior y observar realmente cómo te estás sintiendo. Y recuerda que sanar es un proceso y no es en sí un destino. Cada pequeño paso que tú das hacia tu sanación interior es importante y cuenta. Sanar el trauma emocional no es algo que ocurra a veces de la noche a la mañana, sobre todo cuando traemos arrastrando muchas heridas emocionales. Pero cada pequeño paso que tú tomas hacia tu bienestar es un paso hacia una vida más plena y más feliz. Y si tú sientes el deseo en tu corazón de profundizar más en la sanación del trauma y las heridas emocionales y conectar con tu niño interior, te invito a que te unas a mi taller Sanando tu Niña Interior. Es un espacio donde muchas mujeres nos unimos y yo las voy guiando con técnicas, herramientas y estrategias que a mí me cambiaron la vida y te llevo de la mano y no te suelto para que tú puedas sanar esas heridas, recuperar tu poder, tu paz interior, mejorar tus relaciones y tener la vida que tú sueñas, pero sobre todo la que tú te mereces. Gracias por acompañarme en este video podcast. Si te ha gustado esta información, dale me gusta y compártelo con aquellas personas que lo necesiten. Desde acá te mando un abrazo energético, cargado de luz y cargado de amor. Te saludó Vero Gutiérrez.